Amigos, hoy les compartimos 3 leyendas populares culichis, de esas que cuando niños escuchábamos después de la cena, y que alumbrados por la mortecina luz de una lámpara de petróleo, nos ponían la piel de gallina, y nos provocaban noches de insomnio. La primera es, la huella. Un hecho, que nos contó directamente el protagonista por allá por los años 80 del siglo pasado. La segunda, hechizo o demonios, y la tercera, la polca. Estas 2 últimas, son narraciones del libro de Narraciones Extraordinarias, de nuestro fino y ya desaparecido amigo, el periodista, actor y director de teatro, Pancho Salgado. Que las sufran o las disfruten. Comenzamos. La huella. Verán, durante algunos años de mi juventud, por allá en los 80s del siglo pasado, viví ahí por el callejón Corona, en la casa de asistencia para estudiantes de doña Teresa Cuen de Couret, y aunque la casa tenía 2 entradas, una por la calle Rosales, y la otra por el callejón Corona, generalmente entrábamos por el callejón, ya que por la entrada principal se tenía que cruzar por toda la vivienda de los dueños. Y eso era algo incómodo, y bueno. Pues total, que fue un vecino del cuarto frente al mío de nombre Ricardo, quien vivió esa extraña experiencia, y cuando me la platicó me pidió que no me riera ni lo tomara como un loco, jurándome que así había sido en realidad. Bueno, pues resulta que Ricardo de entrada me dijo que él nació con un don que le permitía ver, y en algunas ocasiones platicar, con gente que ya había muerto, y que, según él, tenía esa gracia o desgracia porque antes de nacer lloró en el vientre de su madre. Ricardo era un estudiante del Cobaes que venía de un rancho de la sindicatura de San Blas, y la noche anterior, que era viernes, se había reunido con varios compañeros en el departamento de uno de ellos que se encuentra en el centro, por la calle Zaragoza. Resulta que después de las clases, ellos estudiaban en el Cobaes 27, en el turno vespertino, y después de las clases se fueron al departamento en donde se la pasaron charlando, vacilando y tomándose unas cervezas, por lo que no sintieron el paso de las horas, y cuando menos acordaron, ya eran las 2 de la mañana. Unos amigos tomaron un taxi y se fueron a sus casas, pero él se podía ir caminando y así lo hizo. Como la calle estaba desierta, Miguel, el anfitrión, lo acompañó hasta la calle Obregón, y una calle más hasta donde hoy está el Oxxo de Obregón y Rosales, y ahí se despidieron. Ricardo, en lugar de irse por la calle Rosales que le quedaba más cerca, decidió irse por la Ángel Flores, así que continuó el camino solo. Y fue al llegar al pasaje de los boleros en la plazuela Obregón a un lado de Catedral, cuando empezó su pesadilla, pues ahí vio a un extraño hombre. Los que conocen el lugar saben que por allí en la plaza por la noche merodean y duermen algunos vagabundos, y por eso mismo pensó que se trataba de uno de ellos. Pues el tipo que estaba parado al lado de la jardinera en donde antes estuvo la placa con el nombre de la plaza, vestía casi de harapos. A medida que se acercaba pensaba en ignorarlo, pero cuando pasó junto a él, el tipo le dijo con una voz áspera y gruesa, que no era bueno pasear por ahí a esas horas de la noche. Ricardo apresuró el paso y unos 2 o 3 metros adelante, al tiempo que le respondió agradeciéndole el consejo, volteó para verlo. Sin embargo, el tipo ya no estaba, y en ese momento sintió que la temperatura bajó, y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, por lo que de inmediato se echó a correr hasta llegar a la calle Paliza, y ahí fue peor, ya que ahí recargado en la pared del edificio en el que hoy están los pollos a Espuro, volvió a mirar al mismo tipo, cosa que verdaderamente lo aterró, porque pues ¿cómo era posible que ahí estuviera? Si él había corrido dejándolo en la otra esquina, y sin embargo ahí estaba, mirándolo fijamente, y luego, ante sus ojos hizo algo que lo paralizó de terror. Pues aquel tipo, lentamente se fue convirtiendo en un enorme perro negro con los ojos rojos como brasas, y aún no terminaba de transformarse cuando ya iba a su encuentro. Ante aquel movimiento, Ricardo, como pudo,
reaccionó, y echó a correr despavorido calle abajo seguido del enorme animal que por momentos parecía darle alcance, y ni a quien pedirle ayuda, pues todo estaba desierto. Esa noche, ni siquiera se veía por ahí el velador de la escuela de artes que siempre estaba en la puerta con su eterno radio encendido. Las 2 calles que hay de la Paliza a la Corona se le hicieron largas, y la mochila con sus útiles escolares pesaba horrores, por lo que fue más desesperante su situación en la que solo quería huir y salvarse de aquel demonio. Por fin pudo llegar a la esquina de la calle Corona con el corazón queriéndosele salir. La casa quedaba a solo media cuadra y la puerta no representaba ninguna traba, pues jamás se atrancaba, bastaba con empujarla y ya estaría seguro, pero no podía más, por lo que tuvo que detenerse para alcanzar el resuello. Después de respirar profundo 2 o 3 veces se atrevió a voltear hacia atrás, y el animal no estaba, por lo que se relajó un poco y decidió descansar un momento para calmarse y tomar aire. Pero unos segundos después lo vio aparecer de nuevo acercándose, por lo que se dispuso a correr de nuevo otra vez, y al fijarse en donde estaba la entrada a la casa de asistencia vio aparecer de la nada a un tipo joven que no pasaba de 25 años, iba vestido con un saco negro, camisa blanca y pantalón de mezclilla. De inmediato le gritó pidiéndole ayuda y así él corrió, pero pronto se paró en seco, porque con horror descubrió que aquel ser era otro espectro, y así quedó, paralizado entre aquellos 2 entes. Pronto escuchó a sus espaldas los pasos del perro, y el otro, que ya también se encontraba de frente a Ricardo a corta distancia y que lo miraba fijamente, de pronto adquirió una forma monstruosa, pero desvió la vista de Ricardo, para fijarse en el animal que lo seguía. De pronto el perro lo empujó haciéndolo caer de manera brusca y ya en el suelo mientras sentía una fuerte presión en el pecho escuchó al nuevo espectro cuestionar al perro. ¿Por qué atacas a estos dones tan bajos?, le dijo señalando a Ricardo, quien al escuchar eso quedó perplejo al darse cuenta de que aquel monstruo sabía de su don, pero no tuvo tiempo de razonar más, ya que, en ese instante, aquella cosa informe de un enorme salto alcanzó al perro negro y se entablaron en una tremenda lucha que fue muy fugaz, pero suficiente para dejar malherido y tinto en sangre al enorme perro, quien volvió a ser un hombre totalmente demacrado. No supo ni comprendió lo que aquel monstruo le hizo al animal, pero poco le importaba, pues fuera lo que fuera lo había salvado. El perro ya convertido en hombre se alejó con dificultad rumbo a la calle Ángel Flores, mientras que el espectro joven recuperando su aspecto mortal le dijo que no se preocupara, que él no le haría daño, lo ayudó a levantarse y desapareció. Cuando terminó de contarme le dije: «No manches Ricardo, esa onda está muy jalada. O la inventaste o la soñaste». «Te juro que es verdad», me contestó. «Esta mañana cuando desperté, yo también creí que había sido una pesadilla, pero el pecho me ardía mucho y ya que me vi encontré esto, mira». Y se desabotonó la camisa para mostrarme una enorme quemada en forma de huella de una pata. No supe qué decirle. Ese mismo día Ricardo dejó la casa de asistencia y se fue a su rancho sin terminar la preparatoria. Y hasta la fecha nada he vuelto a saber de él. Hechizo o demonios. Finalizaba la década de los años 40, cuando el siguiente suceso tuvo lugar. Una solariega finca ubicada por la calle Miguel Hidalgo, al oriente, entre Andrade y Ramón Corona, fue el sitio donde durante varias noches se registraran extraños fenómenos que nadie podía explicarse. Volaban huevos, cuchillería, loza de cocina, platos, valijas, paquetes de harina, azúcar, pastas, verduras. Los ruidos de los cajones en sus cómodas eran estrepitosos, entraban y salían de su sitio, como si alguna mano invisible los manipulara, y sobre las paredes quedaban las huellas de los blanquillos estrellados, las bolsas de papel que en su vuelo se abrían dejando caer su contenido. En algún sitio de la mesa donde un grupo de hombres se reunían noche a noche, para arriesgar su dinero en juegos de azar en los que eran diestros, según se aseguraba. No se trataba de una taifa de fuleros,
sino de personas de sociedad, que simplemente iban a divertirse y jugar un poco de lo que les sobraba, aunque al patrón de la casa se le daba fama de un empedernido y ágil en el manejo de los naipes. La casa embrujada, según el decir de la gente, era habitada por don Juan Ramos Uceta y su familia. Él era de un carácter irritable, enérgico en el mando y típicamente mal hablado. Estas eran imperfecciones de su personalidad, que siempre le acompañaron en la mayor parte de su vida, mas ello parecía ser una cualidad, más que un criticable defecto, dado las múltiples y buenas facetas que le completaban y le señalaban como una persona educada y de trato afable. Todas las noches, al pasar por la banqueta de la antigua morada, se podía apreciar que el zaguán estaba totalmente abierto, y la mesa de juego, colocada cerca de la pared, que hacía ángulo al fondo con una arquería de estilo colonial. Más al fondo de la casa podía apreciarse un patio lleno de toda clase de plantas, y sus necesarias veredas para dar acceso al traspatio y, además, facilitar el cuidado y riego del jardín. La arquería corría a todo lo ancho del portal, y cerraba con la otra pared que marcaba los límites de la construcción. En este preciso lugar y aprovechando la abertura de un arco, se situaba la entrada a la cocina, protegida en todos sus claros, y la puerta con malla mosquitera, cuyo uso era acostumbrado en esos tiempos en las casas de este tipo, para defensa de toda clase de insectos y bichos. Nada había alterado la acostumbrada y nocturna diversión de aquel grupo de amigos, cuya pasión por la baraja les hacía reunirse noche a noche, y en donde el uso de bebidas embriagantes, a la hora de la jugada estaba prohibido. Como si se tratase de un ritual, don Juan preparaba la mesa, colocaba sobre ella un grueso paño verde, sillas, fichero, barajas y pequeñas mesitas al lado de cada silla, que, generalmente, completaban el número de 8 partícipes incluido él. En esta tarea le ayudaba una muchacha que, contratada como sirviente para los quehaceres del hogar, iba y venía trayendo cuanto don Juan requería para que todo estuviese listo a la hora que sus compañeros comenzaran a llegar. Y por supuesto que las órdenes eran con tonos altisonantes y adornadas de todo tipo de herejías. No sin renegar también, la sirvienta cumplía con cuanto se le solicitaba, siempre de mala manera por parte de don Juan, quien no daba de tiempo a Clementina, este era el nombre de la chamaca, a tomar un respiro. Oye, tú, apúrate con esos vasos, la jarra de agua fresca y los ceniceros que te pedí, le ordenaba con enojo el patrón. La chamaca refunfuñando, pero cuidándose de que don Juan no la oyera, obedecía cuanto se le ordenaba, pero su cuerpo denotaba el enorme disgusto que la forma de ser mandada le provocaba, o caminaba lentamente, o bien, con una mueca de burla en sus ojos y boca, dejaba caer los muebles, sillas y mesitas, como en un son de protesta, actitud que significaba un revuelto de su coraje. Y así era todos los días, al ir declinando la tarde para dar entrada a las horas de la oscuridad. Por Dios, Juan, le censuraba doña Tere, su esposa. Debes tratar de otro modo más cordial a la pobre Clemen, ¿no ves que es una muchacha y sin escuela? Mira, respondía don Juan, no vengas de nuevo a fastidiarme con lo mismo. Yo soy como soy y ninguna plebe mocosa me va a obligar a cambiar, así que déjame y vete a tus ocupaciones. La preocupada señora movía la cabeza de un lado a otro, como aceptando que su marido no tenía remedio. Pero aprovechaba para irse a la cocina y darle unas palabras de aliento a la sufrida sirvienta, quien daba rienda suelta al llanto, cuando con unas palmaditas en la espalda, doña Tere trataba de borrar los malos tratos que su marido le daba a la inocente chamaca. Pero Clementina soportaba, además, el tener que estar en vela mientras duraba la partida de baraja. No le estaba permitido irse a dormir, ya que Juan, regularmente, estaba pidiendo café, vasos con agua y limpieza de los ceniceros,
Además, no faltaba quien voltease con el pie o en un brusco movimiento alguna de las mesitas laterales y la llamada estentoria no se hacía esperar. Clementina, Clementina. Ven a limpiar el piso, recoge lo que se ha caído. Clementina. ¿Qué pasó con el agua y el café? Y así todas las noches. La chamaca, en la cocina tomaba una silla, la acercaba a la mesa y reclinaba la cabeza sobre ella tratando de dormitar un poco. Los gritos de don Juan la hacían volver a la realidad, no sin sufrir el consabido sobresalto, y temblorosa, dirigirse a la mesa de los jugadores para preguntar por la siguiente orden. Una de esas noches en que el patrón de Clementina parecía estar dominado por todos los demonios, fue cuando aconteció lo inesperado, y supuestamente, lo inexplicable. Un paquete de harina salió volando desde la cocina, y fue a caer con su blanca carga sobre la mesa de los jugadores. El verde del tapete casi desapareció, dejando su lugar al blanco del polvo. El hecho tomó por sorpresa a los hombres que, en ese momento, discutían una jugada no muy clara. Como movidos por un resorte, todos volvieron el rostro hacia el fondo del portal, pero no vieron persona alguna. La puerta alambrada de la cocina estaba abierta, cuando por ella se vieron salir varios huevos y caer sobre el piso, y estrellarse sobre la pared cercana al lugar de reunión de los, ahora sí, asustados hombres. Siguieron platos y tazas que se rompían cerca de la cabeza de don Juan, y sobre el piso. El escándalo levantó a los familiares, quienes pudieron presenciar todavía, como algunos objetos salidos todos de la cocina, pasaban volando hacia la mesa de los jugadores. «Alabado sea Dios», exclamó doña Teresa haciendo la señal de la cruz sobre su cabeza y pecho. «Es cosa del demonio», siguió exclamando ante lo que sucedía. «No son más que castigos de Dios por su maldito vicio de la baraja». Don Juan y sus amigos se habían refugiado hacia el lado del jardín, y desde ahí presenciaban lo que acontecía, sin dar crédito ni explicación al fenómeno. El resto de los familiares encontraron escondite en las puertas de sus recámaras que abrían hacia el portal, y desde ahí, asomaban sus cabezas a doña Tere, para que a su vez se pusiera a buen recaudo, llamándole con voz angustiosa y suplicándole su protección. Doña Tere, en lugar de dirigirse a una de las recámaras, lo hizo hacia la cocina. Clementina dormitaba tranquilamente recargada su cabeza sobre la pequeña mesa de cocina. Parecía no haberse dado cuenta de lo sucedido. «Clemen, Clemen», le repitió, mientras la movía para despertarla. Más dormida que despierta, Clementina volvió a la realidad. «Vete a dormir a tu cuarto. Es muy tarde para que estés levantada». «Sí, señora», respondió la muchacha, quien, al pasar de la cocina hacia el patio, pudo presenciar el desorden existente y a los asustados hombres apretujados unos con otros entre el portal y el pasillo de salida a la calle. Retornada la calma, nadie daba crédito a lo acontecido. El susto y los nervios comenzaron a decrecer y don Juan dispuso botellas de licor para alargar un poco más la desvelada, y los comentarios surgieron respecto a qué fue lo que pasó. Pero en realidad, 2 o 3 de ellos sí se sirvieron un buen fajo de mezcal o tequila que bebieron de un solo trago. Estaban ansiosos por partir, llegar a sus domicilios y narrar a la esposa lo que habían vivido. Los siguientes días, el fenómeno estuvo presente siempre en horas de la noche, y cuando los jugadores, ya un poco apaciguados del temor y miedo de la primera impresión, ocupaban sus respectivos lugares en torno a la mesa de juego, cuyo paño era objeto de la más cuidadosa limpieza. Vecinos y personas llegadas de barrios y colonias alejadas del escenario de estos increíbles sucesos, se arremolinaban frente al zaguán de la casa, algunos trepaban a las ventanas,
cuyas hojas fueron cerradas a la curiosidad, medida que provocaba expresiones de protesta de parte de una masa que amenazaba con precipitarse hacia el interior de la que ya llamaban la casa embrujada. Los medios de comunicación impresa y la radio daban cuenta diariamente de lo sucedido, con la lógica ampliación o exageración y haciendo conjeturas mil, tratando de dar explicación de lo que pasaba, y sin que nadie aunara al menos, dar con algún argumento cuya verosimilitud diese satisfacción a la curiosidad y dudas en torno a tan inusual acontecimiento, para lo que, cada cual atrayendo la atención con ello, pretendía doctamente explicar lo que ahí pasaba. «Esta casa está hechizada», decían con certeza algunos de los curiosos. «No», terciaba otro, «es el diablo quien se manifiesta a los jugadores. Están viciados en la baraja». Una beata haciendo grupo con otras mujeres de edad y similares creencias, opinaba que eran castigos de Dios, para alejar a los malos cristianos de tan fea y diaria práctica, de despilfarrar tiempo y dinero, cuando tantísima gente no tenía ni para comer. Entre murmullos y comentarios destacaban oraciones y rezos que pronunciaban las mencionadas señoras, que no teniendo más recursos para ahuyentar a los malos espíritus, decidieron implorar la protección divina para la casa y sus moradores. No faltaban las veladoras colocadas en la banqueta y salientes de las ventanas, lo que aportaba una visión espectral al ambiente que ahí prevalecía. Parientes y amigos de don Juan, de doña Tere su esposa y los jugadores, también se daban cita en el lugar. Era ya una clásica romería. Al fondo del portal, se habían dispuesto los muebles necesarios para que, con cierta comodidad, esperaran, entre charlas y animados diálogos, que el extraño volar de objetos, ruidos y otras manifestaciones tuvieran lugar, y así poder percatarse, a personal experiencia, y no por comentarios ajenos. 2 sacerdotes habían sido invitados por doña Tere, para que tuvieran intervención y realizaran exorcismos y rituales conferidos y practicados para esta clase de eventos, que supuestamente liberan a personas y hogares de las malas influencias de inexplicables fenómenos y manifestaciones del más allá, o posesiones demoníacas. Ya don Juan daba muestras visibles, de que tanto alboroto le perturbaba, restándole concentración para el juego. Olvidándose de la presencia de los representantes de la iglesia, en ocasiones explotaba inesperadamente, tiraba las cartas y con palabras ofensivas y gestos de desespero, se dirigía hacia la puerta, para alejar a quienes se arremolinaban y casi penetraban al interior del hogar. El grupo se disolvía momentáneamente, para luego volver a ocupar los sitios abandonados y acomodarse en espera de que algo ocurriera. Los gritos desde el interior de la casona pusieron en alerta a todo mundo. Un par de maletas impulsadas por una fuerza invisible salieron desde una de las recámaras, resbalando por el piso y hacia el pasillo de entrada, en donde se abrieron arrojando su contenido y deteniéndose antes de ganar la calle. Aquello provocó una estampida general. Los presentes en el interior quisieron ganar el exterior y los que se ubicaban afuera salieron corriendo en todas direcciones entre sustos, risas nerviosas y llantos de espanto de los más chiquillos, que de pronto se vieron aislados de la mano protectora de sus padres o parientes. El miedo y las expresiones de incredulidad se mezclaban en las personas que no daban crédito a lo presenciado, jurándose no volver a pararse, ni tan siquiera pasar por enfrente de la casa embrujada. Los sacerdotes permanecieron impasibles, disponiendo el agua bendita y las oraciones para hacer frente a lo que, en apariencia, no tenía explicación. Uno de ellos había estado observando a la chamaca, que semi-escondida al amparo de las plantas del jardín, parecía divertida con lo que pasaba. Se acercó a ella y le preguntó tranquilamente: ¿Y esto, no te da miedo? No, padre, contestó la sirvienta, esto pasa porque el vieja, era el apodo de don Juan,
es muy malo y muy regañón. ¿Malo? ¿Por qué?, le preguntó a su vez el cura. Pues, porque sí. Iba el sacerdote a continuar el interrogatorio, pero la muchacha se apartó encaminándose hacia su habitación en el fondo del jardín. De nuevo se volvieron a escuchar ruidos en la cocina, los platos caían al piso con el natural estrépito. Los cajones de los trinchadores vibraban, haciendo sonar la cuchillería y otros objetos contenidos en su interior. Mientras afuera, los curiosos espectadores, de nuevo los más valerosos que se habían agrupado, volvieron a emprender la carrera ante las nuevas manifestaciones que se seguían una y otra vez. Y así como comenzó, todo terminó. La calma volvió y los ya acostumbrados a lo que pasaba, hacían comentarios con amistades y parientes que, por vez primera, presenciaban lo que antes no daban crédito. ¿Lo ves? ¿Ahora me crees?, decía alguien a su esposa o pariente. Las respuestas iban casi todas por el mismo camino. Nadie, pese a ver cuánto sucedía, podía aceptar, ni explicar, y simplemente lo definían como producto de hechizos o presencias infernales. Los curas terminaron su ritual y se disponían a retirarse, dando a su vez aliento y consejo a quienes habitaban la vieja casona, para que se tranquilizaran y no vieran en dichas manifestaciones intervenciones de ánimas o demonios. El sacerdote, que había estado platicando con Clementina, se acercó a doña Tere solicitándole el platicar de nuevo con la chamaca. Algo intuyó y quería asegurarse de estar en lo cierto. Aunque ya era avanzada la noche, la dama accedió, dirigiéndose hacia el modesto recinto de Clementina. Se introdujo al cuarto, la despertó y le hizo saber que el padre quería platicar de nuevo con ella. La pobre Clemen se desperezó y asintió con la cabeza, acomodando sus cabellos para estar más presentable. ¿Cómo te sientes?, inició diciendo el cura. Bien, respondió lacónicamente la muchacha, un poco cansada y con sueño. El padre trató de explicar en pocas palabras el significado de su ministerio, el respeto, el temor y el amor a Dios, a lo cual la pobre Clemen, dada su ignorancia, apenas atinaba a responder con afirmativos movimientos, lo cual desesperaba al inquieto cura, quien sin más ni más, soltó la comprometedora pregunta. ¿Por qué lo haces? Clementina levantó la cabeza. Sus ojos muy abiertos miraban hacia doña Tere y el otro sacerdote. Sin poder resistir más se abrazó al padre y comenzó a llorar, tratando de explicar entre sollozos cuanto había acontecido. Es que don Juan me trata muy mal. Me grita y me dice malas palabras y no me deja descansar en las noches. Y yo, pues me daba mucho coraje y no podía hacer nada. Dejó de hablar, pero su angustiado llanto, retenido quién sabe por cuánto tiempo, no cesaba. El cura aprovechó el momento para preguntar de nuevo. ¿Y luego? ¿Qué pasó después? Las primeras palabras de su confesión parecieron dar valor a Clementina, quien sentada al borde de la cama y con sus manos hechas un puño sobre su regazo continuó. Una noche sentí mucho coraje y deseé tirarle con un plato o con algún objeto. Me encontraba en la cocina, cuando de pronto, la loza comenzó a temblar y un plato salió volando hacia la mesa de juego, luego otro y otro más. Yo me asusté, pero al mismo tiempo, me di cuenta que solo con pensarlo, sucedía. Me fui a mi cuarto y desde ahí seguí deseando que más cosas se reventaran sobre la cabeza de don Juan, huevos, bolsas de harina y azúcar. Me sentí muy cansada y me quedé dormida. Ni el sacerdote que la cuestionaba, ni las otras personas, daban crédito a lo narrado por Clementina. Se miraba como si no pudiesen hablarse y todo trataban de expresarlo con los ojos. La inocente criatura,
ya un poco calmada, enjugaba sus lágrimas con una orilla de la sábana, cuando el padre le dijo: «Mira, Clementina, el sacerdote trataba de ser lo más bondadoso posible. No es malo lo que hiciste, pues no dañaste a nadie, ni los ofendiste, pero debes prometerme que nunca más lo volverás a hacer. ¿Lo prometes?». La atribulada muchacha fijó su mirada en los ojos del cura y asintió con su cabeza, la cual giró hasta encontrar la mirada de doña Tere, a quien se dirigió y abrazó pidiéndole perdón. Un escapulario con la Virgen del Carmen fue colocado en el cuello de Clementina por el padre, quien le había sacado finalmente la verdad. Acto seguido murmuró una oración en latín, mientras daba la bendición a la azorada chamaca que poco o nada entendía de lo que pasaba. Las tres personas salieron de la habitación, no sin antes comunicarle que horas más tarde o en el transcurso del día, volverían a platicar con ella. En la calle aún permanecían algunas personas, cuyas viviendas estaban cerca del lugar de los extraños sucesos. Deseaban conocer la opinión de los sacerdotes, pero ellos nada les informaron. El resto de las personas allegadas a la familia también se habían retirado y solo don Juan y sus hijos dormitaban sobre el sofá y los sillones de la sala. Doña Tere los conminó a que pasaran a ocupar sus respectivos dormitorios. Eran ya las 9 de la mañana, cuando los ruidos de la calle despertaron a doña Tere, quien de inmediato se vistió y se dirigió a la cocina, creyendo encontrar ahí a Clementina. No fue así. Salió a la calle, pensando que estaría barriendo la banqueta, tampoco estaba. Fue a la habitación y se dio cuenta que se hallaba vacía. Las pocas pertenencias de Clemen no ocupaban el sitio acostumbrado. Ella había desaparecido. La casa y el barrio volvieron a su monótona tranquilidad, aunque los comentarios siguieron vigentes durante mucho tiempo, y para muchos, la explicación nunca llegó. La polca. Nadie entendía por qué el tío Pedro había tomado tanta aversión a la espigada perrita que era el encanto para los niños de la casa y de la propia tía Carmela, que se esmeraba en llenarla de mimos y cuidados. Negra, de un negro intenso desde la larga cola al hocico. Sus cejas, coronadas por dos lunares rojizos, que le entregaban una extraña apariencia, en especial en horas de la noche, ya que, verla a cierta distancia, semejaba el contar con otro par de órganos de la visión, pero como si dos brasas asomaran de sus cuencas. Patilarga y de un cuerpo esbelto, parecía un enorme zancudo a punto de emprender el vuelo. Y para mayor fealdad, sus tetas casi pegaban al suelo cuando vacilante, como si estuviese a punto de caer, atravesaba el fresco portal con rumbo a la calle. Dócil, obediente y cariñosa, se ganaba a todo mundo que llegaba a la casa, dando espectaculares brincos y moviendo la larga cola, recibía a quienes quería, los niños. De ahí le vino el bautizo de polca. A cada salto y cuando caía de nuevo al suelo, no podía sostener su endeble naturaleza y comenzaba bailoteando hasta que mediante no fáciles movimientos podía apoyar sus cuatro patas con firmeza aparente. Y esto era a cada brinco que daba, lo que descomponía su figura grotescamente. Ella se esforzaba inútilmente por mostrarle afecto al tío Pedro, pero él la quitaba de encima de una soberana patada que acompañaba de frases llenas de encono, para luego dirigirse a la tía y lanzarle otras tantas maldiciones por culpa de la polca. Este pinche animal del demonio. Ya te he dicho 1000 veces que no ande por aquí, o lo echas a la calle o lo amarras por allá en el patio. No quiero que se pare por enfrente. Toda la casa apesta a mierda. La tía resignada comenzaba a llamar a la desairada perrita, quien como comprendiendo las palabras del tío Pedro, se apresuraba a alejarse de él, con su acostumbrado bailoteo y obedeciendo la orden de la ama, quien la llevaba hacia el patio,
cerrando la puerta de acceso a la casa. El carácter de don Pedro se había resecado, era más huraño que de costumbre, se comenzó a notar desde que sufriera el extraño encuentro que tuvo en la milpa, con aquel hombre que todo vestido de negro, le solicitara le vendiese la parcela para abrir una sastrería y que el tío comprendiese, cuando volvió en sus cabales, que se había enfrentado al mismísimo demonio. Todo era notado por doña Carmela, quien procuraba molestarle lo menos posible y no llevarle la contraria, ni traerle problemas domésticos, y mucho menos responder a los exabruptos del tío, quien pese a todo, no abandonó su inveterada costumbre de ser el parroquiano más asiduo a billares y cantinas del lugar. Aquí anda esta pinche perra tetona. Maldecía cada vez que entrado en copa se tropezaba con la polca al llegar a la casa. Un día de estos, la voy a matar. La pobre tía Carmela interrumpía bruscamente su sueño, y se apresuraba a echar al patio a la causante del habitual enojo del señor, quien resoplando se dirigía a su habitación, tiraba el sombrero, retiraba cinto y pistola dejándola caer sobre la mesita de noche, jalaba su camisa librándola de su gruesa cintura. Y caía como tronco sobre la cama, olvidándose del mundo y de la polca. Cierta ocasión don Pedro y su mujer habían viajado a Mazatlán, en donde visitarían a los parientes de su mujer. A su regreso, pasado el alborozo de la prole, la triste noticia se comunicó, no sin que se presentara el llanto a los ojos de los chiquillos y la hermana mayor, Gloria, quien narrara el fatal destino de la polca. Huyendo de una jauría, la polca fue a dar bajo las pesadas ruedas de un tractor, que en esos momentos cruzaba la calle de la plazuela, en la misma línea por donde la infortunada perra volaba hacia su morada. El tractorista, como si se tratase de un ser humano, detuvo su máquina y preguntaba de quién era el animal. Luego, tuvo la información, y viendo que ya nada podía hacerse, reinició su interrumpida marcha hacia donde se dirigía. Para la tía no pasó desapercibida la sonrisita del tío Pedro, quien dio la espalda y sin decir palabra alguna, se encaminó a su recámara para luego, toalla en mano, ir por el portal hacia el baño. Todavía al pasar, dirigió una mirada hacia el corrillo ubicado alrededor de la mesa del comedor, su mirada se encontró con la de la tía y ahora sí, no ocultó un grito irónico que elevó sus cejas, como diciendo: «Se jodió la polca, ¿qué le vamos a hacer?». Al paso de los días el incidente fue cayendo en el olvido, pero los niños preguntaban y preguntaban. Extrañaban mucho a su compañera de juegos, al infortunado animal que alegraba algunas de las horas tediosas del día. Cerca de un mes había transcurrido del incidente cuando un sábado por la mañana el Mayel, que era el apodo del tractorista, se presentó a la casa del tío Pedro, llevando en brazos una crecidita perra, que reventó la alegría de los niños, quienes, al lado de la tía, jalaban sus ropas insistiéndole en que se quedaran con el nuevo animal. Doña Carmela titubeó por unos momentos, pensaba en la reacción del marido, quien había dejado atrás majaderías y maldiciones dado que la polca había pasado al paraíso de los canes. Fue la insistencia de los chiquillos, la que debilitó toda su fortaleza, optando por aceptar al animal, como una compensación y lavado de culpa de parte del Mayel. La nueva huésped, dada su condición de hembra, fue conducida directamente al patio, mientras en el recorrido la tía iba dando las instrucciones precisas. «No quiero ver esta perra en la casa, cuando quieran jugar con ella, lo harán aquí en el patio, siempre aquí. No deseo volver a escuchar las maldiciones de su padre, yo me las arreglaré con él cuando llegue. ¿Entendido?». Todos respondieron que así sería, mientras peleaban por tenerla junto a su cuerpo. Doña Carmela no dejó de estremecerse cuando depositó en el suelo a la perrita. El mismo color y patas largas, al igual que la cola, características sobresalientes de la polca, pero, además, tenía los dos lunares sobre las cejas. «No es posible»,
pensaba la tía mientras ordenaba una cazuela para el agua y comida para el animal, que semejaba una reencarnación de la otra perra. Mira mamá, dijo Pedrito, ¿ya viste cómo se parece a la Polquita? Es cierto, agregaban los otros, que se sentían contentos por tener un nuevo compañero de juegos. Cuidado, expresó doña Carmela. No digan nada a su papá. Cuando él regrese, ya le explicaré y lo convenceré de que ¿Cómo le vamos a llamar? Polka, Polka, gritaron todos. Sí, aceptó la tía, se parece mucho a ella. Extrañamente, y para ser sábado, el tío Pedro llegó temprano a casa. Doña Carmela le tenía lista su cena que de inmediato, tras asear sus manos y mojarse la cara, se dispuso a consumir los alimentos. La tía le acompañaba en el comedor, sosteniendo una trivial conversación, que de pronto fue interrumpida en seco. Al tío le pareció haber escuchado ladridos en el patio y largos chillidos, como lamentos de un recién nacido. Anda un perro en el patio, dijo. Doña Carmela, aparentando no dar la mayor importancia al asunto, respondió. Sí, vino el Mayel, el tractorista que atropelló a la Polka y regaló a los niños esa perrita que ladra en el patio. El bocado de machaca se atoró en la boca del tío, la piel de su cara empezó a enrojecer y de sus ojos verdes comenzaron a deslizarse hilillos de ardiente lava. La acongojada tía agachó la cabeza como tratando de protegerse de la explosión de un volcán, cuyas fumarolas brotaban por la piel de don Pedro su marido. Extrañamente, nada aconteció. La mesa del comedor fue abandonada tras engullir el duro bocado. Sin pronunciar palabras se dirigió al baño. Se le escuchó enjuagarse la boca con un extremoso gargareo y escupir los residuos de alimentos que abandonaban la careada dentadura. Salió y se dirigió a la recámara. Mientras tanto la tía esperaba el tiempo prudente para que el marido entrara a la dimensión del sueño, y luego, ir a hacerle compañía. Durante el día siguiente, y el que le siguió y los otros, el tema de la Polka, no se trató ni por accidente. El animal crecía y desarrollaba la misma estampa de la que le había antecedido, y el nombre de Polka volvió a impregnar el ambiente y las paredes de la casa, y a ocupar un lugar en el hábitat familiar. No obstante, la extrema atención de la tía, la Polka se daba manera de abandonar el patio, e introducirse a la estancia y salir disparada hacia la calle en donde daba rienda suelta a sus instintos, ladrando aquí, amenazando a los transeúntes, buscando sitios en donde apaciguar sus necesidades fisiológicas, atraída por los fijos aromas dejados en árboles, postes y paredes, por otros parientes de su especie. Las incursiones de la Polka produjeron encuentros con el tío Pedro y cada vez que ello sucedía las maldiciones no se hacían esperar. Perra mendiga, hija del demonio, acompañaba su inexplicable ira, arrojando al negro animal lo primero que podía tener a mano, alargando su perorata en una cadena de maldiciones igual que hiciera con la otra fallecida perra. Finalmente, la Polka era empujada hacia el patio, al que corría lanzando lastimeros aullidos. Nada parecía existir, que conciliara al animal y al tío, produciendo que las relaciones entre el hombre y la mujer sufrieran deterioro tal, que en ocasiones parecían desbarrancarse hacia un abismo de impredecibles consecuencias. Cierta noche, ya rozando las horas de la madrugada, el tío llegó en su caballo y entró por la puerta trasera del patio. Aunque tupido de cervezas y mezcal, pudo concentrar sus mecánicos movimientos de desencillar la cabalgadura. Los ladridos de la Polka hicieron que, como de costumbre, emitiera las maldiciones pertinentes. Allá en la cama la tía Carmela escuchó el alboroto y se levantó. Ahora sí, animal del demonio,
te llegó tu hora, expresó el tío con una franca y liberada decisión. Sintió en su mano la 44, revólver que siempre le acompañaba y se dispuso a accionar el gatillo. Perra del infierno, detona como la otra, maldijo el tío Pedro, lleno de rabia y apuntando el arma, con cuyo cañón, buscaba en la oscuridad el negro cuerpo de lo que él, en su mente, identificaba como una bestia. El ambiente inesperadamente se hizo pesado, como si una densa nube se aposentara en el lugar. Todo alrededor se silenció. El tío, sin aliento y despejado como por encanto de su etilismo, vio o tuvo la impresión de que el cuerpo del animal crecía, se enderezaba sobre sus patas traseras y se cubría de llamas, en las que destacaban fuertemente las brasas de sus ojos enmarcados por aquellos lunares rojizos sobre las que semejaban otro par de ojos, llenos de mortal y aniquilante fijeza. Luego, una profunda y ronca expresión, como un estertor agónico del peor asesino vivido en la tierra, que reniega de su muerte ante todos los demonios, escuchó. Detona, pero no la polca. Y la frase fue acompañada por las 1000 espantosas carcajadas del más profundo averno. Al tío Pedro se le escurrió el valor y el alma hacia los talones. Corrió hacia la puerta de entrada a la casa y fue a caer de bruces en los brazos de la tía Carmela, que ajena a lo ocurrido dijo. ¿Qué te pasa, Pedro? Otra vez, Carmela. La polca. La polca era el diablo. Su rechoncho cuerpo temblaba como gelatina a punto de cuajar, y los ojos en blanco daban vuelta en sus órbitas, expresando frases incoherentes en las que se oía. Dios mío, Dios mío. Se había repetido la aparición y el encuentro con Satanás en la milpa. El tío Pedro, ¿qué pecados debería? De nuevo sufría la insólita experiencia. Días de cama, de atenciones médicas, hasta que el tío se recuperó de nueva cuenta, no sin contar con los auxilios del párroco del pueblo. En esos días de intensos cuidados al esposo, doña Carmela se olvidó por completo de todo, incluyendo a la polca. Fueron la hija de Carmela y los otros niños, quienes le informaron que la perra no estaba en el patio. Había desaparecido y ni tan siquiera se dieron a la tarea de buscarla. El caballo del tío Pedro, que esa noche estaba en el patio, fue localizado muchos días después, deambulando por los matorrales cercanos al río, a varios kilómetros del poblado. Cuando se empezó a revisar y a tratar de poner las cosas en su orden natural, se encontró que el cerco de alambre de púas y el portillo estaban derrumbados. La cabalgadura también presentaba en las patas y la parte del vientre las heridas producidas por las agudas puntas de la galvanizada protección. Algo poderoso más fuerte que el valor, el orgullo y la condición de hombre, ocurrió en el tío Pedro. Su conducta cambió a tal grado que abandonó sus arraigados hábitos de tomador, mujeriego y pendenciero. Comenzó a asistir a la parroquia e incluso de cuando en vez, a acercarse al sacerdote, confesarse y recibir la sagrada hostia. Desapareció su huraño carácter, y eran más las horas que pasaba en su casa que en la calle, excepto para cumplir con su trabajo como agricultor y ganadero. Con esta clase de narraciones, era con las que mi querido tío Pedro nos entretenía y mantenía con el miedo a punto de saltar, cada vez que nos visitaba en nuestra casa de Culiacán. Un hombre notable, que sobrevivió a las apariciones que dice experimentó y a 12 balazos, que en una ocasión recibió en una reyerta de cantina. Pero lo que nos contaba, del más allá, serían mentiras o realidades. Un día de estos lo sabré, cuando platique con sus descendientes, allá en mi terruño, la Cruz de Elota.